Bueno, ahora sí estamos en línea. Buenas noches y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una oración y luego continuamos estudiando el libro de Romanos. ¿Les parece bien? Si les parece mal, no importa, hay que hacerlo igual. Padre Santo, Señor, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siempre eres un buen Dios para con nosotros. Te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Y Señor, que este estudio sea de tu complacencia, que a ti te glorifique, Señor, y que sea de bendición para nosotros. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a adorarte, a ser humildes ante ti con un deseo genuino de comportarnos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Una vez más, gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esto del libro de Romanos es tan interesante que basta que yo quiera continuar vamos a continuar con el siguiente verso. Siempre regreso un poquito más atrás y consigo algo más que decir. Así que estamos todavía en el primer capítulo de esta carta a los Romanos y vámonos al verso 19. Muy bien, todos en el verso 19. Si no están allí, los espero. Menos mal, ya llegaron. Ok. El verso 19 del primer capítulo de la carta a los Romanos dice... De hecho, vamos a tomarlos del verso 18 para que tenga un poquito más de sentido. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Eso lo estuvimos conversando en la clase anterior. Para los que están viendo vía Facebook o están en el website de la iglesia, lo pueden buscar en las clases pasadas. Pero esta expresión me pareció muy interesante cuando dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, o sea, Dios mismo, se los ha revelado. Hay ciertas cosas que nosotros podemos conocer con respecto a Dios, pero no podemos conocer todo con respecto a Dios, por cuanto Dios es perfecto y es infinito, y nosotros somos imperfectos y finitos. O sea que es imposible que nosotros seamos capaces de recibir todo cuanto Dios es. Pero lo que sí podemos recibir de Dios es todo cuanto Él nos da. Entonces, a estas personas de las cuales está hablando Pablo, ellos habían recibido de Dios suficiente para saber que Él existía y que Él era poderoso. Por ende, vamos a seguir leyendo cuando dice que ellos se quedan sin excusa. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los había revelado. ¿Ustedes alguno tiene Facebook por casualidad? ¿Sí o no? Si usted tiene Facebook, yo le aseguro que las personas que son sus amigos conocen ciertas cosas de ustedes. Ciertas cosas. Posiblemente conocen la fecha en que cumple años. Conocen a su pareja porque han visto las fotos. Y usted le pone, aquí estamos en un restaurante comiéndonos una hamburguesa o una pizza. Entonces ya saben cuál es su dieta. Porque la gente pone en Facebook todo lo que hace muchas veces. Bueno, si usted no me conoce y me ve en este momento, posiblemente usted dice, bueno, yo hay ciertas cosas que conozco de esa persona que está hablando. Sin que me haya revelado mucho, puedo decir que esa persona mide más de 1 metro, pero menos de 3 metros. Más de 4 pies, pero menos de 9 pies de altura. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que es un hombre. Aunque tristemente en la sociedad en la que vivimos ya no se sabe si una persona es hombre o es mujer. Porque hoy en día prácticamente la gente es lo que le viene en gana. Pero si estuviésemos unos cuantos años atrás, ustedes pudiesen decir, es un hombre, ¿verdad? Que no tiene mucho cabello en la cabeza. Eso es evidente, eso ustedes lo pueden ver. Pero hay otras cosas de mí que ustedes no necesariamente conocen. Como yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes conoce cuál es mi segundo apellido? Ah, no lo conocen porque yo nunca se los he dicho. Mi primer apellido lo conocen los que están en la clase, los que ven vía Facebook no lo conocen a lo mejor. Pero ustedes pueden decir, nosotros conocemos tu nombre porque yo se los he dado, si no, ustedes no lo supieran. ¿Cuál es el número de mi licencia de conducir? Ustedes no lo saben, yo lo tengo aquí en la cartera.
Si ustedes me roban la cartera, les aseguro que pueden descubrir muchas cosas de mí. Pero solamente las cosas que yo permito que estén dentro de mi cartera, mi seguro social no lo van a conseguir porque no está aquí. ¿Entienden lo que les quiero decir? Así como yo permito y ustedes permiten que las personas conozcan ciertos aspectos de ustedes, y no todos, porque aquí en la iglesia, bueno, algunos sabrán, él es pastor en la iglesia, bueno, qué bien. Su nombre es John Paul, muy bien. Pero mi esposa sabe cosas de mí que ustedes nunca van a saber, porque tenemos una relación más íntima. Lo mismo que mi hija sabe cosas de mí que ustedes nunca tal vez sepan, porque tenemos una relación íntima. Y me estaba dando cuenta mientras yo estudiaba esto, que lo mismo ocurre con Dios. Dios a la humanidad le ha revelado por medio de las cosas que Él creó, las cosas que son visibles, Él le revela a la humanidad aspectos propios de Él, que es un ser invisible. Su eterno poder, su grandeza, lo infinito de su conocimiento. Estas cosas Dios permite que uno las pueda ver por medio de las cosas que ha creado. Es como cuando uno ve una hoja. Bueno, para un niño una hoja de un árbol tal vez no es gran cosa, pero para una persona que estudia ciencias naturales y estudia la hoja de un árbol, dice, esto es algo impresionante. Que dentro de una hoja exista un laboratorio que sea capaz de funcionar exclusivamente con los nutrientes que provienen de la raíz del árbol a través de la rama hasta la hoja, con la luz solar haciendo la fotosíntesis, transformando el dióxido de carbono en oxígeno. ¿Dónde, en qué laboratorio de un ser humano o hecho por los seres humanos se ve eso? En ninguno. Pero existe dentro de una hoja. Y eso, a medida que uno más estudia, se da cuenta, esto es algo tremendo, porque esto no pudo provenir de nada. Esto tiene que ser un Dios magnífico, con una capacidad intelectual increíble. Las moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que están formadas de información, porque tenemos un ADN, y el ADN no es más que información genética que determina el tamaño, la cantidad de cabello, el sexo. Todo eso está determinado dentro del código genético de cada célula. Pero dense cuenta, esa información genética dicen que contiene tanta información que una enciclopedia completa no sería capaz de albergar toda la información que está dentro de una célula. Y la célula es invisible para nosotros, hay que verla con un microscopio. Pero ese material genético tiene esa información allí, en una célula. Y cuando una persona de ciencia estudia eso, ¿cómo puede llegar a la conclusión de que esto surgió de la nada? La información no puede venir de la nada. Yo escuché a una persona que decía, usted va a la playa y cuando usted llega ahí en la mañana, quiere ser el primero porque no quiere ver tanta gente, y se acuesta en la arena, ve en la arena que dice, sale un corazón y dice que tengas un buen día. Entonces, ¿ustedes qué es lo primero que piensan? ¿Que una ola golpeó contra el agua y produjo ese mensaje? ¿O que alguna persona llegó a la playa antes que usted y se tomó el tiempo de escribirlo? ¿Quién está de acuerdo que la segunda lógica o la segunda secuencia es la que tendría sentido? Claro, alguien lo escribió porque es un mensaje coherente. Dentro de la célula existe un mensaje coherente. Por ende, la persona o el ser que lo creó tiene que ser un ser con pensamiento. Entonces, simplemente a eso estaba haciendo yo alusión. Mientras lo estaba estudiando me daba cuenta y le decía, Señor, tú te le revelas a la humanidad de una manera sencilla por medio de la creación, pero a nosotros, a tus hijos, nos quieres revelar más porque tenemos una relación más íntima. Y mientras más tiempo pasemos orando, estudiando las Escrituras, conversando en estudios, más vamos a conocer de este Dios, que quiere expresarse y quiere darnos a conocer quién es Él y cuál es su propósito para nosotros. Ahora sí podemos seguir con el versículo 20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tenga excusa. Lo que Dios hace por medio de la creación, dando al ser humano entendimiento de que existe un Dios, al ver la creación, es dejarlo sin excusa. Porque va a haber un día en el que va a existir un juicio y todos los seres humanos se van a tener que enfrentar a ese juicio, excepto aquellos que por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, han nacido de nuevo. La Biblia dice que no hay condenación para el que ha nacido de nuevo.
Entonces, ese juicio con respecto a qué hiciste con Jesucristo no le corresponde al cristiano. ¿Por qué? Porque por gracia ya fue salvo. Lo que le queda sería a ver cuál es tu recompensa. ¿Qué tanto hiciste con Cristo? ¿Entienden? Eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Tal vez algún día hacemos un estudio al respecto. Pero para el que no ha nacido de nuevo, lo que le queda es la expectativa de un juicio. Y eso es lógico porque todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón un deseo de que se haga justicia. Hemos hablado de eso en las clases anteriores. Por ende, la justicia es necesaria y Dios es justo y va a practicar la justicia. Y por ende, todas las personas algún día tienen que compadecer ante Él. Y aquí dice que por medio de su creación, para que ellos pudiesen saber que Dios existía, de esa manera los deja sin ¿qué? Sin excusa. Nadie va a llegar a la presencia de Dios y decir, yo no sabía que tú existías, por ende yo hice lo que me dio la gana. La Biblia dice, no van a tener excusa, porque toda persona en su corazón sabe que Dios existe, hasta aquellos que se hacen llamar ateos. Sin, teo, Dios, decir, Dios no existe, pero sabemos muy bien por la Escritura que ellos saben que Dios existe. ¿Por qué? Porque eso lo dice aquí, dése cuenta, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su entendimiento, su insensato corazón. O su entendimiento, en realidad sería eso, el insensato corazón sería el entendimiento que es insensato. Insensato significa sin sensatez, sin conciencia, sin meditar al respecto, sin pensar estas cosas. Y por ende nos damos cuenta de que dicen, por no haber glorificado a Dios, ni haberle dado las gracias. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, por supuesto, perfecto en el jardín del paraíso. El hombre se aparta de Dios por el pecado. Pero dentro de la naturaleza del hombre existe un deseo de adoración, porque para eso Dios nos hizo, para que pudiésemos conocerle y adorarlo y disfrutarlo para siempre. Ese es el propósito de la existencia del ser humano. Entonces el hombre que no está adorando a Dios no está cumpliendo con su propósito para el cual fue creado. Pero el hombre va a terminar adorando algo. Si no adoras a Dios, algo vas a adorar. Sea un demonio o sea a ti mismo. Usualmente son demonios. Pues hasta el hombre que se adora a sí mismo termina también adorando a demonios de alguna manera. Eso es una realidad. El hombre que es rebelde hacia Dios termina siempre adorando cosas demoníacas. Lo único que nos salva de eso es la gracia de Dios que nos trae hacia Él. Entonces veía yo aquí que decía, Dios no lo adoraron, tampoco le dieron gracias. Cuando usted va a un restaurante y alguien le sirve algo de comer, o va a la casa de alguien, le sirven algo de comer también, o a su propia casa y su pareja, uno de sus hijos o sus padres le sirve algo de comer, y dése cuenta que la semana pasada hablé de comida y hoy sigo hablando de comida, porque soy un ser que le gusta mucho comer. Pero cuando le sirven, ¿usted está agradecido, sí o no? Sí. Qué bueno que usted esté agradecido, porque hay muchas personas que son bien mal agradecidas. Yo trabajaba en un restaurante donde muchas personas les servía su comida y te trataban como si fueras tú, no sé, una cuestión que no tiene ningún tipo de mérito ni valor. Así como, ni siquiera un perro callejero uno lo trata así. Yo no trato a los perros de la calle mal. De hecho, yo tengo mucho cariño a los animalitos, así que, pero hay gente que maltrata a los perros callejeros y maltrata al que les sirve. Hay personas que no le dan ni siquiera gracias a sus padres si les sirven la comida o a sus parejas. Yo siempre cada vez que mi esposa me sirve, trato siempre de mostrarle mucho agradecimiento. No va a ser que el día de mañana no me sirva y me quede yo sin comida. Pero con Dios existe en el corazón, tiene que existir en el corazón un espíritu de agradecimiento. Porque si existe un Dios, por ende todo lo que recibimos lo recibimos por medio de Él, por bondad. ¿De dónde viene el pan que usted come? Bueno, usted puede decir viene de la panadería o viene del supermercado, pero obviamente viene del trigo, que en algún momento creció, la espina de trigo creció del suelo, la semilla había caído en el piso, las lluvias y el sol permitieron que creciera. Y todo eso es el producto divino, porque eso no surge de la nada, eso Dios lo hizo. Entonces, cuando usted se come ese pan, usted tiene que tener en su corazón un deseo de darle gracias a Dios.
Y de manera natural sale de ti diciendo, Señor, gracias. Gracias por el pan que me estoy comiendo. Gracias por el agua que me estoy bebiendo. O por la soda, si es que tiene soda. Que es mejor que tomen agua porque la soda no es buena, aunque a mí me gusta la soda. Pero el agua es mejor. Entonces ellos tristemente no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Yo, mientras estaba estudiando, me puse a pensar, Señor, alguien que no puede ver, es lo que conocemos como una persona que es ciega, ¿cierto o falso? Los ciegos no pueden ver. Entonces me puse yo a investigar con respecto a las diferentes formas de ceguera que existen dentro de la Escritura. Y quiero pasearlos por ellas. Creo que tenemos tiempo para el día de hoy para pasearnos por diferentes cegueras que conseguimos en el Nuevo Testamento. Podemos comenzar con el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10. Aquí hay una historia muy linda. Este hombre era un ciego llamado Bartimeo. Vamos a leer básicamente los primeros dos versos, el 46 y el 47, y luego unos cuantos versos hacia el final. Por cuestión de tiempo tal vez no podamos leer toda la historia. Pero dice lo siguiente, versículo 46 del capítulo 10 de Marcos. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Vamos a dejarlo hasta allí, porque hay cosas interesantes aquí. Uno, Bartimeo es un hombre ciego y es un mendigo, o sea, él no tiene posibilidades económicas, está en la calle pidiendo dinero. Imagino que para poder sobrevivir siendo ciego en una época como esta, el único recurso que tenía era venir de una familia con dinero o rogarle a la gente que le ayudara. Y en este caso, este es un hombre que es mendigo, es pobre y está pidiendo que le ayuden, pero él escucha. Tal vez no puede ver, pero él escucha. Que se acerca a la multitud y se está acercando a la multitud porque viene un hombre que es llamado Jesús de Nazaret. ¿Cierto o falso? ¿Vamos bien? Pero dense cuenta que cuando él comienza a gritar, él no llama a Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo llama? Él dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A mí esto me dice que este hombre, aun cuando era pobre y aun cuando físicamente era ciego, él tenía una clara visión espiritual de quién era Jesús. El hecho de que una persona físicamente no pueda ver no significa que no pueda ver el mundo espiritual. Él tiene un entendimiento espiritual con respecto a Jesús de Nazaret, un entendimiento que sobrepasa el entendimiento de los escribas, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los edeseos y otra cantidad de seos que existían en esa época, que no eran capaces de darse cuenta que Jesús de Nazaret era el Mesías. Él sí lo sabía, porque llamarlo hijo de David era llamarlo Cristo o llamarlo Mesías. Ese es el nombre básicamente. A veces uno se pregunta, ¿por qué lo llama hijo de David? Porque el hijo de David es un título mesiánico. Y eso lo pueden, si quieren anotar en sus Biblias, pueden leer en Ezequiel. De hecho, vamos a leerlo. Ezequiel 37, 24 y 25. Tal vez no avancemos mucho porque estas clases son algo cortas por cuestión de tiempo. Estaba hablando con un primo a quien quiero mucho en Venezuela y le decía que procuro que la clase no dure más de media hora. Y me dice, muy bien, primo, porque después de 20 minutos la gente ya no presta atención. Entonces, aquí en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, vamos a ver los versículos 24 y 25. Ezequiel, capítulo 37, versículos 24 y 25. Cuando Ezequiel está dando estas profecías, estamos hablando de que hacía mucho tiempo ya que se fue y ya no volverá, que David
el rey David ya había muerto. ¿Ok? Pero dése cuenta, la profecía aquí está dando Ezequiel, dice lo siguiente: mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. ¿Están todos allí? Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y mi siervo David será su príncipe. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, eterno. ¿Cómo David puede ser el príncipe de ellos eternamente? Porque aquí no está hablando de aquel que fue el rey David, sino que aquí está hablando de uno que sería de la simiente de David, que va a ser conocido como el hijo de David, y este es el mismo Jesucristo, quien es el Mesías, quien es el Cristo. Por ende nos damos cuenta el entendimiento espiritual que tiene este hombre, que es ciego, llamado Bartimeo. En Lucas capítulo 20, versículo 41, acompáñame por favor a Lucas 20, versículo 41. 20:41 dice lo siguiente: pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Pero dense cuenta la pregunta que hace Jesús: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Ahí está reconociendo él que justamente a él se le llama también el hijo de David. Él es el Jesucristo, él es Cristo. Entonces, ahora sí, regresémonos brevemente con la historia aquí de este señor Bartimeo. Nos damos cuenta que físicamente es ciego, tiene los oídos bien abiertos para escuchar que viene la multitud, su corazón está presto a reconocer que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo, y le clama, lo llama, le pide que por favor lo sane. Versículo 51, ¿ok? Simplemente por cuestión de tiempo. Jesucristo le va a decir: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Dense cuenta qué historia tan hermosa. Aquel que en una oportunidad fue ciego y pobre, pero sabía que Jesucristo era el Mesías, viene a Cristo, recibe la sanidad de su vista física. No había que abrirle el corazón y sanar su vida espiritual, en el sentido de que él sabía que Jesucristo era el Mesías. ¿Qué es lo que va a hacer? De ahora en adelante lo va a seguir. Yo quiero pensar que lo siguió para el resto de sus días. Tal vez el nombre de él, Bartimeo, no sigue apareciendo por allí como un discípulo, como uno de los apóstoles, pero el hecho de que no lo mencionen no significa que sea posible. Me gusta pensar que él fue uno de esos 120 que estaban en el cuarto donde se apareció las lenguas después, las lenguas de fuego y todo eso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Me gustaría pensar eso. Vamos a ir ahora al capítulo 3 de San Juan, versículo 19 y 20. Capítulo 3 de Juan, versículos 19 y 20. San Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20. Aquí Jesucristo está hablando de la condenación y habla por qué van a ser condenados las personas. Dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces tenemos el primer hombre que es ciego físicamente, pero no espiritualmente. Él espiritualmente podía ver. Tenemos estas personas que son ciegas espiritualmente, porque prefieren un mundo de oscuridad. ¿Para qué? Para poder continuar pecando. La luz les fue dada, se les acercó la luz,
y se dieron cuenta que en la luz no podían ellos coexistir con su pecado. No podían seguir viviendo, haciendo las cosas que ellos hacían, sabiendo en su corazón que son pecaminosas, que son malas y que no le agradan a Dios. ¿Qué escogen? Escogen continuar pecando. Por ende, rechazan la luz, y cuando hacen esto, ellos se mantienen en condenación. Cuando la gente dice, pero si rechazas a Jesucristo, vas a ser condenado. No. Si rechazas a Jesucristo, sigues siendo condenado, porque ya tú estás en condenación. No es que dicen, si no aceptas a Cristo te vas a condenar. No, ya tú estás condenado. Si por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, le aceptas como Señor, pasaste de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del reino del infierno, del demonio, al reino celestial. Pero si tú, al escuchar el mensaje del Evangelio, que te habla de la muerte de Cristo por el pecado, la resurrección de Jesucristo a la vida, para dar vida a todo aquel que pone su fe en Él, y tú escuchas ese mensaje, que es un mensaje hermosísimo, por supuesto, para todo el que nació de nuevo. Eso suena a música celestial, pero para el que no ha nacido de nuevo, lo ve así y dice, ese mensaje no me gusta, no lo quiero. Bueno, quiero que sepas que este pasaje está diciendo la razón por la cual no te gusta y lo quieres desechar es porque quieres mantenerte en tu pecado y no quieres ir a la luz. Se está acabando el tiempo, pero vamos a leer un par de pasajitos más. Capítulo 9 de Juan, versículo 2. 9, verso 2. De hecho, vamos a verso 1. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego, ¿de cuándo? De nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, dijeron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesucristo les replicó, ni él ni sus padres. Y luego le va a decir que esto es para que Dios pueda manifestar su gloria. Ahí lo vamos a tener que dejar con respecto a esta lectura, porque básicamente todo este capítulo, un capítulo maravilloso, nos demuestra cómo este hombre va a recibir la vida, va a recibir la vista, pero luego va a recibir la vida espiritual, porque al final del capítulo Jesucristo le pregunta que si él cree en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Ahí lo vemos en el versículo 35. Versículo 35 dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dime para que yo crea en Él. Pues ya lo has visto. Le contestó Jesús, Él es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, ¿qué dice? Lo adoró. Y entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Entonces ahí tenemos uno que nace ciego, pero que Dios le abre los ojos espirituales. A uno los tenía abiertos, no le pasó como a Bartimeo. Bartimeo estaba listo, lo reconoció cuando escuchó el nombre. Aquí no, este hombre, Dios tiene que obrar con él de una manera diferente. Segunda de Corintios 4:4. Quiero que terminemos, vamos a terminar con esta parte de la ceguera, porque quiero que se den cuenta, hay muchas formas de ciego, pero como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Y allí dice lo siguiente, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí tenemos una persona que está siendo cegada por una influencia espiritual. Y esta influencia espiritual es demoníaca. Ya sea que sea Satanás mismo, o sea uno de los ángeles caídos o algún demonio, pero la influencia demoníaca no le permite a esta persona ver que el evangelio le dice la verdad, por ende no se acercan a Cristo. O sea, en su corazón quieren hacer lo malo, aparte hay una intervención demoníaca que no permite que vea la luz. Qué increíble, ¿no? Me hace pensar a mí una persona que es ciega y se mete en un cuarto oscuro, apagan la luz y cierran las puertas. No puede ver. Vamos ahora, por último, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. No sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Esta es una persona que ha sido cegada por el odio. Entonces, a resumidas cuentas, tenemos muchas razones dentro de la Biblia por la cual una persona no puede ver la luz. Esta dice, pero el que odia a su hermano, versículo 11 del segundo capítulo del primer libro de San Juan, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque la oscuridad no le deja ver. Tenemos al ciego que nace ciego, pero Dios le abre su visión espiritual. Tenemos al hombre que vive ciego, pero tiene una visión espiritual 20-20, como Bartimeo. Tenemos al hombre que es ciego por su odio, no logra ver. Tenemos a la persona que es ciega porque quiere vivir en pecado y aunque la luz se le aproxima, la rechaza porque quiere estar en la oscuridad. Y tenemos por último aquel que es ciego porque hay fuerzas demoníacas que procuran mantenerlo en la tiniebla. ¿Cuál es la solución de todo esto? Jesucristo dijo, por cuanto Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que creyese en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que a través de Él todos se salven. La luz vino al mundo. Ya depende de las personas si ven la luz o la rechazan. Y se me acabó el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a continuar. Yo diría que a partir del verso 22. Afirman ser sabios y se volvieron necios. Bueno, vamos a orar y si hay alguna pregunta, se responde. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por todas tus bendiciones. Permite, Señor, que sea tu palabra que consiga en nuestro corazón un deseo de conocerte, de acercarnos a ti y de procurar en todo momento vivir para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres un buen Dios. Para ti, hoy y siempre, honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si han visto vía la internet, Facebook o a través de el webpage de la iglesia, tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos estudiando, una pregunta bíblica, no duden en ponerla y vamos a hacer el esfuerzo de respondérsela para la siguiente clase. Dios me los bendiga.